A ver, empecemos ahora sí. Eh, Cuéntenme cómo les va con el tema de las estaciones. La de Otavalo es que estamos sacando información y ahí siempre van a haber consultas. Como esto no maneja, soy un experto en esto, tengo algunas consultas. A ver, Quisiera claro, empezar, claro. quisiera empezar por una que dice las temperaturas en el documento ese, en el link que teníamos, ¿no? Dice temperatura del suelo a 5 centímetros máxima. No, Hay no. mínima y eh, promedio a 5 no. centímetros. A Esas cero, temperaturas son del suelo. entonces Eh, es del suelo a 0 centímetros. no, 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 no la temperatura del suelo, la temperatura del aire. Déjeme ver. A ver, ¿cómo está ahí? Ya no. Temperatura del aire mínima, promedio y máxima. Exacto, Ya. Entonces acá está. Temperatura del aire máxima. exacto, exacto, Ya, exacto. entonces esa es, ya, Esa es esa es la que nos interesa hasta ahora. ya. Entonces estaba desde febrero del 2018, ¿no? No, creo que en la de Otavalo sí había más información. Le voy a poner todo a ver hasta de dónde sale. Sí. A ver, Andreitas, ¿ustedes alguna duda con respecto a la información? Creo que no, ahorita yo estoy doble propósito, disculpe nomás, pero no, creo que en términos generales está claro. Ya. Verán, vamos a terminar el tema de la teoría, esperemos que terminemos ahora, de la parte básica de lo que sería el riego con lo que es el balance hídrico. Sería muy conveniente que vayamos avanzando con la información mientras mientras vamos haciendo la teoría. Entonces, como el día de mañana sí se me complica mucho, ojalá que para el miércoles ya tengamos definidas las estaciones para poder ir trabajando con la precipitación. De acuerdo. Eh, a ver, vamos con ustedes. El día de ayer nos quedamos con todo lo que es la calidad del agua. Ya sabemos cómo es el tema del, cómo funciona el sistema agua, suelo, planta, atmósfera. Estamos haciendo los cálculos para definir la evapotranspiración en base a la fórmula de Penman y Monte, que principalmente es la fórmula que utiliza la FAO.
Para sacar esos valores estamos tomando en cuenta valores de, a ver, de la radiación solar en horas de luz solar, de brillo solar. Estamos tomando en cuenta la humedad relativa. Déjenme ver si estoy grabando, si estoy grabando. José, no se ve Dime. nada, pero No, no estoy, está estoy, proyectando. estoy abriendo, Ah, estoy haciendo un recuento. Si quieres te digo a ti que digas la lección. no, no, que estoy doble propósito, dijo. Carne y leche. No, en 2 reuniones. Bueno, ya me cortaste, ya estaba inspirado. A ver. Les voy a compartir para que la Andreita no se pierda. Disculpe nomás, disculpe. A ver, estaba diciéndoles que ya hemos trabajado con el sistema agua, suelo, planta, atmósfera. Estamos trabajando con la evapotranspiración, que la evapotranspiración viene a ser la suma de las pérdidas de agua desde el suelo por evaporación y por la transpiración de las plantas. Para tomar en cuenta la evapotranspiración, estamos tomando en cuenta los datos de heliofanía, el número de horas de brillo solar, estamos tomando en cuenta humedad relativa, el viento, las temperaturas máximas y mínimas, y, y creo que con eso estamos. Con eso nosotros sacamos la radiación que vamos a tener en el sitio y más que eso, la evapotranspiración. Que la evapotranspiración se va a convertir en la lámina de agua que va a necesitar el cultivo como tal. Hablamos de la salinidad, de la calidad del agua para riego, los máximos de sales, los máximos de valores de conductividad eléctrica, los valores aceptables de pH, los riesgos que hay de contaminación con metales pesados o con contaminantes, los riesgos biológicos, los riesgos, bueno, físicos no existen en realidad en el agua, pero sí los riesgos químicos. Tendríamos que para entrar al siguiente tema, que es del balance hídrico, que ya manejar los temas de lo que es precipitación. Para el tema de la precipitación, vamos a ver, vamos a definir las estaciones con las que vamos a trabajar. En realidad estamos esperando hasta que ustedes definan las estaciones con las que van a trabajar para que en el proyecto saquen ya por lo menos resultados principales de un proyecto en el que están trabajando. Entonces vamos a ver lo que es balance hídrico. La temática del balance hídrico no es muy compleja. Más bien lo que vamos a ir identificando aquí son los cálculos que nos van a permitir definir ese balance hídrico. Entonces vamos a tener como balance hídrico y programación de riego la necesidad que vamos a necesitar, perdónenme la redundancia, vamos a ver la cantidad que vamos a necesitar de agua para llevar al suelo a una capacidad de campo. Entonces, vamos a tener en cuenta que para poder definir la programación del riego, debemos conocer qué cantidad de agua se debe aplicar en cada riego. No todos los días son iguales. Con qué frecuencia se debe regar. La forma más eficiente de regar es al día o con muchas frecuencias diarias. Y cuánto tiempo se debe aplicar el riego. Aquí lo que vamos a definir entonces es la lámina de agua, que es la cantidad de agua que vamos a aplicar, la frecuencia, la
la frecuencia de los riegos es el distanciamiento que tenemos entre un turno y otro, sea un día, 2 días, 3 días, 15 días, lo que sea, y cuánto tiempo se debe aplicar el riego, que sería el tiempo de riego. Aquí vamos a ver que vamos a tener que manejar, en este dibujo es un ejemplo que nos indica cómo podríamos ir manejando las cantidades de agua, tomando en cuenta las necesidades del sistema, y en este calendario estamos tomando en cuenta que el sábado y el domingo la gente no trabaja. De manera más eficiente podríamos trabajar con sistemas permanentes de lunes a domingo, porque las plantas necesitan agua todos los días, pero en el caso de que se nos vuelva imposible, porque como les dije, el tema humano es básico en el riego, tenemos que ir ajustando las condiciones del sistema a las condiciones humanas que tengamos. Vamos a ver que ya sabemos lo que es la evapotranspiración. La demanda neta del riego es igual a la evapotranspiración menos la precipitación efectiva del día, en milímetros al día o al mes. Entonces, la precipitación no le vamos a tomar en cuenta solo como la lluvia, sino también vamos a tomar en cuenta el riego. Entonces, la demanda de riego viene a ser la diferencia que hay entre las pérdidas de agua que tenemos en el suelo y en el sistema versus los aportes que tenemos. Pérdidas que se van por la evapotranspiración o por percolación o por escorrentía, y los aportes que tenemos ya sea por lluvia o por riego. Vamos a poder ir definiendo cómo vamos a calcular la precipitación efectiva. Perdón. Vamos a definir esta tabla como el coeficiente de aprovechamiento, y en el cálculo les voy a explicar claramente cómo funciona esta tabla. Vamos a tener unos rangos de precipitación según esta fórmula de Brantley y Cridley. Rangos de precipitación de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75 milímetros, ¿no? Mensuales. De 75 a 100, de 100 a 125, de 125 a 150 y mayor a 150. ¿Dónde vamos a tener estos coeficientes de aprovechamiento? ¿Qué quiere decir? Que este coeficiente es lo que se logra efectivamente utilizar de los primeros 25 milímetros de agua. Más aquí en este coeficiente se incluye una pérdida, más del resto de lo que se trabaja, ¿no? Entonces vamos a ver que en el primer caso vamos a calcular los 25 por 0,95. En el segundo caso vamos a tener que tenemos 40 y... Déjenme anotarles. Eso falta anotar aquí. Aquí vamos a tener una precipitación mensual de 48.75. Efectivamente, ¿de dónde sale esto? De este valor. Si es que nosotros subimos estos 25, ya estamos efectivizando, o sea, este es el coeficiente de aprovechamiento que tenemos en cada rango. Cada 25 vamos cambiando de rango y vamos disminuyendo la cantidad de agua que se aprovecha. Entonces, en este caso, vamos a aprovechar los 23,75 si es que fueran 50. En este caso, tenemos ya los 48, pero no son 48. O sea, lo que quiero explicarles es que de los 50 que tenemos aquí, 23,75 vienen de esto
Y los otros 25 los multiplicamos por 0,90. Entonces tenemos un resultado. En el Está siguiente, claro. ¿sí? Sí, Sí. estamos, ya. Esto le vamos a poder efectivizar un poquito más fácilmente en el ejercicio. Medio complejo hasta cogerle el tino, pero sí se sale. Profe, A ver, de una vez. una consulta. La precipitación por milímetro de estos rangos que están aquí es diaria. No. Son precipitaciones mensuales. No, esta precipitación es demasiado alta. ¿Sí? Entonces son valores de precipitación mensual. Pero no está muy poco. Perdón, profe, disculpe que no. No. Verás, tenemos rangos de 0 hasta más de 150 milímetros mensuales. Hazte a la idea de que en Santo Domingo, ponte, que es una zona con mucha pluviosidad, donde lógicamente si hacemos riego solo lo vamos a hacer para un tema de fertilización. Ahí podríamos tener estos rangos mayores a 150 en determinados meses. Pero si no, ponte acá en la zona de Ibarra, tenemos una precipitación anual de alrededor de 600 milímetros. Entonces, mensualmente estos rangos son muy adecuados. José, una Dime. consulta. ¿Por qué no sé si estuve despistada, pero ¿por qué le sumas del de arriba? Porque es la eficiencia que vos vas teniendo. Los primeros 25 tienes esta eficiencia. Los segundos 25 tienes otra eficiencia. Entonces sigue sumando este valor y la eficiencia de los siguientes 25 se van sumando a las anteriores. Porque al principio te llueve 25 milímetros. Eso aprovechas de esto. Esos 25 milímetros ya aprovechaste. De ahí te llueven 25 más, pero de esos ya no aprovechas todo, sino solo aprovechas de esto. Ah, es que todo haces por 25, ya. Ok, Exacto. yo pensé Y que vas hacía subiendo. No. Ya, ok. Todo va Con el más subiendo A. 25. Ajá. Ok, ya. Retiro mis palabras. Tenemos otro método de cálculo de la precipitación efectiva. Según el sistema de conservación del suelo de Estados Unidos, este es el sistema que utiliza el CropWatt, donde la precipitación efectiva es igual a la precipitación total por 125 menos 0.2 la precipitación total, y esto dividido para 125. Para valores menores a 250 milímetros. Entonces, aquí no tengo el dato de mayores de 250 milímetros, pero en realidad nunca he visto un sitio donde tengamos más de 250 milímetros de precipitación en un mes. ¿Listo? Estos son los cálculos de la precipitación efectiva. ¿Por qué? Porque no toda la lluvia que cae digamos, es útil. No toda la lluvia llega al suelo, no toda la lluvia cae y no tenemos la cantidad de lluvia que recibe el sensor de lluvia, ¿no? Vamos a ver. Dígame, Fred. Iba a decirle un término, no es la lluvia aprovechada, ¿no? Ya con sus conceptos ya mi pensamiento ya no tiene sentido. Es lo que dice, no toda la lluvia, ¿no? Claro, sí, no toda la lluvia nos sirve para nuestros cálculos en todo caso. Ya. No nos sirve. Por favor, no se confundan entre esto y la posibilidad de ocurrencia. Se calcula esto por un lado, que es la precipitación efectiva, y por otro lado tenemos una posibilidad de ocurrencia, que lo que nos dice es que tenemos un porcentaje de que ocurra lo mismo que venimos haciendo en años anteriores, porque esto nosotros sabemos de cálculos, pero no sabemos qué va a pasar mañana o qué va a pasar el próximo mes.
Entonces tenemos un porcentaje de ocurrencia al que le calculamos con estos valores, diciendo que tenemos un valor mínimo de necesidades de agua. ¿Sí? O sea, de pronto, de un año al otro, no es que se nos va a secar totalmente el ambiente, pero sí vamos a tener un rango de sequedad, de una sequía superior al año anterior. ¿Sí? Siempre vamos a ir tirando un poquito para lo malo para poder calcular el diseño del sistema. Disculpa, José, ¿puedes repetir, por favor? A ver, Esta Andrei, última parte. no te confundas entre lo que es la precipitación efectiva. La precipitación efectiva es la cantidad de agua que va a llegar al suelo para poder ir haciendo cálculos de lo que le llega a la planta. Aprovechable. Aprovechable, exacto. Ok. Pero no se confundan con el porcentaje de ocurrencia. El porcentaje de ocurrencia es un porcentaje que nosotros le damos de lo que creemos que va a pasar en el siguiente año, tomando en cuenta los análisis que hemos hecho de los 10 años anteriores. Ok, ok. Y ese porcentaje de ocurrencias aquí en esta fórmula es del 0.2. No. Estas dos fórmulas son fórmulas de, ¿cómo se llama? De precipitación efectiva. Ah, ya, ok. ¿Sí? Ok. Ya, lo que es la reserva de agua. Esto es importante. La capacidad de retención de agua que tenga el suelo y la profundidad de las raíces. Entonces, vamos a ver que la definición de la reserva de agua viene de acuerdo a la cantidad de agua que puede almacenar el suelo y a la profundidad de agua que tengan las raíces. Si el suelo puede almacenar más agua, pero la raíz no crece, no tiene sentido. Y asimismo, si las raíces crecen mucho más, pero el suelo no retiene el agua, entonces no hay sentido en el asunto. Entonces, la reserva disponible de agua se da juntando estos dos factores. Vamos a ver, acordémonos que la humedad gravimétrica es igual a la humedad gravimétrica por la densidad aparente, y vamos a ver que tenemos estas fórmulas, ¿no? De que la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente por la densidad aparente nos da la profundidad radicular. Quédense con esta fórmula, después vamos a utilizarla y vamos a poder efectivizarla. Tenemos una fracción de agotamiento. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra diferencia entre el suelo a capacidad de campo y el punto de marchitez permanente puede ser un valor, digámosle, arbitrariamente de 10. Pero nosotros, para programar nuestro riego, no vamos a esperar que se nos acaben nuestras reservas. Es como que ustedes tuvieran una bodega de suministros. Ustedes no piden agua, o digamos que tienen una bodega de alimentos, y ustedes están alimentando todos los días a unas 100 personas. Ustedes no piden que compren el arroz el día que se acabó el arroz, sino cuando están viendo ustedes que se va a acabar ya la comida con tiempo, piden la compra. Así, cuando se acaba el arroz, cuando se acaba la comida, ustedes ya tienen con qué reponer las necesidades. Más o menos es el mismo criterio que utilizamos aquí. Por eso se crea el concepto de la fracción de agotamiento, donde nosotros vamos a definir un porcentaje de agotamiento que vamos a permitir entre en cada cultivo. Entonces, la reserva fácilmente disponible la tenemos aquí, tenemos una tabla donde tenemos las fracciones de agotamiento para no estar agotándonos nosotros, inventándonos los valores. De acuerdo al tipo del cultivo, vamos a ir definiendo qué tanto vamos a permitir que se consuma el agua para poder volver a regar. Entonces vamos a tener que las fracciones de agotamiento en la alfalfa es mucho mayor que en el aguacate, pónganse.
Esto es totalmente lógico porque las raíces de la alfalfa son muy profundas y las del aguacate más bien son totalmente superficiales. En el apio es una hortaliza totalmente verde que es pura agua, tiene raíces muy cortas, entonces vamos a ver una capacidad, una fracción de acotamiento mínima. Entonces, toda la cantidad de agua que nosotros tenemos como una reserva, no la vamos a utilizar, sino que vamos a consumir únicamente lo que nos da la fracción de agotamiento para nosotros volver a llenar el suelo hasta capacidad de campo. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí, sí se entendió? Ya. El concepto de factor de agotamiento, por favor, Sí, Rodrigo. A ver, el concepto de la fracción de agotamiento es el porcentaje del agua disponible que nosotros vamos a permitir que se consuma antes de hacer un nuevo riego. Ya, ya. Entonces, si tenemos 1 metro de reserva de agua, cuando se han consumido 60 centímetros máximo en la alfalfa, nosotros vamos a volver a rellenar. No vamos a esperar a que el suelo llegue al metro de vaciarse, digamos, porque lo que vamos a hacer es que ya llegue al punto de marchitez permanente y la planta ya se muere. Entonces vamos a darles estas fracciones de agotamiento en base a la planta. Ya. Vamos a ver lo que son las láminas netas en base a la fracción de agotamiento. La lámina neta viene a ser la capacidad de campo menos la marchitez permanente. Esto por la densidad aparente y la profundidad radicular. Y esto por la fracción de agotamiento. Entonces aquí tampoco quiero confundirles mucho, sino más bien guárdense estas fórmulas. Quédense con el concepto de que yo les doy de que la fracción de agotamiento es el porcentaje que nosotros le permitimos que se consuma de agua antes de volver a regar. Vamos a tener una lámina bruta distinta de lo que sería la lámina neta. De acuerdo a la eficiencia del sistema de riego, vamos a ver que vamos a tener que aplicar más agua de lo que estamos necesitando en el cultivo. Si tenemos, aquí vamos a comprender el concepto de la eficiencia de aplicación. Cuando nosotros tenemos un sistema de riego, el sistema de riego más eficiente vienen a ser los sistemas de exudación y los sistemas de goteo, nebulización también. Pero el sistema de riego por aspersión ya disminuye su eficiencia. El sistema de riego por inundación disminuye la eficiencia y por surcos mucho menos. Vamos a tener claro que la eficiencia del riego por goteo no se da únicamente porque hemos puesto goteros. La eficiencia en el riego por gotero se da cuando tenemos un sistema correctamente instalado. Porque por más que tengamos los goteros puestos, si estamos haciendo cualquier cosa errada, la eficiencia del sistema no es la misma. Entonces, conociendo la eficiencia del sistema y sabiendo la lámina neta que necesitamos, vamos a poder definir la lámina total. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un sistema de riego por surcos y tenemos que aplicar, qué sé yo, una lámina de 1 metro de profundidad o de 50 centímetros para no hacernos bola. La lámina neta viene a ser, la lámina bruta, lo que vamos a aplicar, viene a ser la lámina neta dividido para la eficiencia. Entonces, si tenemos 0,50 o 50 centímetros de agua o 500 milímetros de lámina que tenemos que aplicar y la eficiencia del sistema es 50%, nosotros a cabecera de parcera vamos a tener que entregar una lámina de 1 metro de agua. Esto por la eficiencia en la aplicación. ¿Sí?
No sé si estamos claros con esto también. Esperemos que sí. El número de riegos que vamos a dar. Siempre, para empezar a sembrar, debemos prepararnos para el número de riegos que vamos a dar. No debemos esperar a que las cosas vayan pasando para planificar. Entonces, nosotros en cada cultivo, o cada año, o cada semestre, o cada periodo, vamos a calcular el número de riegos que vamos a necesitar y las condiciones y cantidades de agua que vamos a tener y a necesitar. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder definir la lámina total. Cuando nosotros definimos la lámina total, vamos a poder tener un control de los ingresos de agua desde el sistema comunitario hacia nuestra parcela, teniendo un reservorio, teniendo alguna cosa así. Con esto, nosotros vamos a poder definir la cantidad de agua que vamos a tener que almacenar y recibir en nuestra parcela. Bueno, la lámina total de riego, igual, o el número de riegos, viene a ser la lámina total dividido para la lámina neta, o la diferencia del agua que vamos a tener nosotros versus el número de veces que vamos a regar. La frecuencia del riego, como aquí dice, este valor de frecuencia de riego vamos a definirlo en base a la dosis neta o a la lámina neta para la evapotranspiración del cultivo. Vamos a definirlo en base a la lámina que vamos a permitir versus el dividido o la fracción de lo que sería la evapotranspiración diaria del cultivo. Esta es la forma en la cual nosotros vamos a poder definir cada cuánto regamos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una lámina neta, vamos a volver acá. Déjenme dibujarles. Vamos a volver a dibujar, ¿no? Esta es nuestra capacidad de campo. Este es nuestro punto de machetez permanente y hemos definido que este espacio es nuestra fracción de agotamiento. Entonces, esta es nuestra lámina neta de riego. Si nosotros dividimos esta lámina neta para la evapotranspiración, aquí nos van a dar, digamos, 5 días. No, más difícil, pongamos de cada 4 días. Ya. Entonces, regamos de lunes. De ahí volvemos a regar el jueves. De ahí, ¿qué día nos toca volver a regar? Andreita. Cualquiera de las Andreitas. Efren, quien quiera. Domingo. Domingo no trabaja el regador. ¿Qué hacemos? Sábado o lunes. Ya, vamos al lunes. De nuevo al lunes. Estamos con 8 días. Pero teníamos aquí el día 1. Aquí estamos con el día 4. La diferencia entre estos 3 días, entre estos son 3 días. En 3 días. Déjenme. Así estamos mejor. Ya. Aquí estamos con una diferencia de 3 días. Acá, del jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, tenemos una diferencia de 4 días. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Volver a la diferencia de 3 días. Exacto. Entonces, aquí ya nos tocaría volver a regar el día miércoles. Jueves. No, pues el jueves seguimos con la misma diferencia. O, a su vez, regar acá el día viernes, calculando las diferencias y calcular acá lo que nos toca. Ya. Lo óptimo sería que no hayan sábados ni domingos, pero somos personas y queremos dormir a veces. Como todo el mundo, tenemos nuestro derecho y los regadores también. Y tenemos unas cosas bien complejas que se llaman
¿cómo se llama? Ministerio del Trabajo, que nos puede seguir eso a todos lados. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. Si es que es un sistema automatizado, es mucho más fácil pagar un turno de una persona que cuide y que solo esté rodeando el sistema, pero si no, vamos a tener que hacer ese tipo de arreglos. Entonces, esta es la forma en la cual nosotros vamos a definir la frecuencia de riego. El tiempo de riego, como les dije, es el tiempo que se demora el agua en infiltrarse el terreno. Donde vamos a tener el tiempo de riego total dado por la lámina total de riego dividido para la velocidad de infiltración del suelo. Entonces, si vemos que nuestro tiempo de riego está muy demoroso, podemos disminuir la cantidad de agua, podemos disminuir el caudal, aumentar el caudal, pero tenemos que hacer el cálculo de que no sea un caudal superior. A veces ya tenemos instaladas las tuberías y no sirve de nada que queramos hacer aumentar el caudal si lo único que podemos hacer es disminuirlo. Pero esta es la forma en la cual vamos a calcular el tiempo en el cual vamos a tener prendido el sistema para poder llegar a cubrir las necesidades. Vamos a ir identificando esto como un balance diario de humedad, donde, como les dije, la precipitación y el riego vienen a ser los aportes y esto viene a darse un balance, ¿no? Esto nos va a dar un igual entre un lado y otro, donde tenemos la precipitación más el riego va a ser igual a la evapotranspiración más la diferencia de humedad del suelo, más la infiltración, o sea, el agua que perdemos por abajo, y más la escorrentía, que sería el agua que nosotros perdemos por un exceso de riego. A veces hay esta agua de aporte freático. Esta agua de aporte freático suele darse en zonas muy húmedas, qué sé yo, Santo Domingo, la costa, pero generalmente yo no le he tomado en cuenta y no le vamos a tomar en cuenta, ¿no? Porque el agua de aporte freático se da únicamente cuando el agua sube desde la parte freática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a poder ir definiendo la cantidad o la lámina de agua de riego que nosotros vamos a necesitar diariamente. Quédense con esta fórmula. Esta fórmula sí van a tener que aprenderse porque es de mucha importancia para el cálculo diario del riego. Listo. ¿Tenemos dudas sobre esto? ¿Estuvo muy claro o estuvo muy perdido? Tenemos la Así está esperanza de bien. que cuando hagamos el ejercicio va a quedar más claro. Ya, exacto, eso sí. Vamos a ir a revisar las tablas con las que vamos a hacer los ejercicios. Bueno, diciendo que ya hemos terminado el cálculo de la evapotranspiración, vamos a pasar al cálculo de la precipitación efectiva. A ver, yo no quiero confundirles todavía con esto. Aquí está la precipitación efectiva. ¿Cómo vamos a calcular la precipitación efectiva? De la misma forma en la que fuimos calculando las cosas, como les dije, vamos a sacar promedios y de esos promedios vamos a sacar una interpolación entre el número de estaciones que ustedes definan. Si es que son 2 estaciones, vamos a hacer una interpolación entre los dos. Si es que son 3 estaciones, vamos a hacer una
una interpolación de polígonos de Thiessen entre los tres, pero en base a eso, nosotros vamos a sacar un promedio para para cada una de nuestras estaciones. Entonces vamos a sacar estos promedios y vamos a hacer la interpolación entre las estaciones que tengamos. ¿Sí? Aquí mismo tenemos la probabilidad de ocurrencia. Vamos a tener el cálculo de la precipitación efectiva según Bradley y Cridley, según como les expliqué en la, ¿cómo se llama? En la tabla. Entonces vamos a ir cogiendo los valores. Y si es que ustedes quieren, pueden hacerle un promedio con la fórmula que utiliza el Cropwatt. Si ustedes quieren, también pueden utilizar solo la que utiliza el Cropwatt o solo la otra. En realidad, no hay mucha diferencia. Déjenme ver si aquí tengo ejemplos. Sí, aquí tengo los ejemplos de la diferencia entre la una y la otra. 48-64, aquí sí tengo 3 milímetros de diferencia, aquí tengo 2, aquí sí tengo 7. Entonces, vale la pena hacer el ejercicio y definir ya con los datos que tenemos, si es que vale la pena tomar un promedio entre los dos o quedarnos solo con la interpolación. Con estos datos ya vamos a tener una precipitación efectiva al mes. ¿Sí? ¿De dónde sale este dato de aquí? De la precipitación efectiva diaria, de dividir esto para el número de días. Ya vamos a trabajar en la tabla, esto ya con los datos de ustedes, para que sea mucho más fácil. Cuando nosotros hayamos sacado ya la evapotranspiración, haciendo los promedios entre las 3 estaciones, o entre las 2 estaciones y nuestro sitio del proyecto, y hayamos calculado esto, vamos a hacer esta relación. La evapotranspiración efectiva calculada en el sitio y la precipitación efectiva calculada en el sitio. Con esto, nosotros vamos a tener un valor de eficiencia que nos va a indicar cuál va a ser nuestra lámina diaria de riego. Signo negativo, perdón. Este signo negativo es porque estamos restándole. Tengo una evapotranspiración, bueno, este debería ser un valor absoluto, ¿no? Porque a la final lo que estamos haciendo es restando de la evapotranspiración la precipitación efectiva, pero ambos valores son positivos, entonces nosotros aquí deberíamos tener un valor absoluto, ¿no? Ya. Esta sería el cálculo de la precipitación efectiva. Teniendo esto, nosotros vamos a poder definir esta tablita que les voy a hacer trabajar a ustedes y después les voy a dar una tabla ya más trabajada con la fórmula del balance hídrico. Aquí tenemos la fecha con la que vamos a trabajar, los días, la evapotranspiración, el coeficiente del cultivo, la evapotranspiración del cultivo. Efren, usted que es el más nuevo en el asunto, ¿recuerda la diferencia entre la evapotranspiración y la evapotranspiración del cultivo? No. A él le cogí, eso que es el más atento. La evapotranspiración del cultivo, nosotros vamos a calcular la evapotranspiración con el cultivo de referencia. Acuérdense que yo les hablé que estábamos trabajando con la evapotranspiración del pasto a 12 centímetros. Entonces, existe este valor sin dimensión, que es una constante, para cada cultivo y para cada etapa fenológica. Esto le vamos a trabajar ya en esta tabla para que le vayamos entendiendo mejor, ¿no? Pero no se confundan que vamos a tener esta diferencia, ¿no? Esta tabla, esta diferencia que nosotros tenemos acá es solo referencial. Verán, esto es bien bonito porque insertar gráficos. José, y el dato que nosotros tenemos de los requerimientos de agua
de la FAO, me parece, del manual no sé cuántito de la FAO. ¿Es en dónde entra o es de eso es de lo que estamos hablando ahorita? Los requerimientos de agua de la FAO. La FAO no te da requerimientos de agua. La FAO lo que te da en el manual 56, no sé si ya les mandé a que lean o no, pero No, lo que vamos a tener en la FAO, en el manual 56 de la FAO es valores ¿cómo se llama? De las constantes. ¿Sí? Entonces la constante es este valor de aquí. Vamos a tener la constante y el periodo de cada cultivo. Yo ya les expliqué esto acá, déjenme ver, pero vamos a tener que recordar. Y han de haber estado cansados. Y han de haber estado cansados. Recuerden esto. Esta es la etapa de maduración. Este es el ciclo fenológico del cultivo. Tenemos una etapa inicial donde tenemos una Kc, que Kc es la constante de la que estamos hablando, casi de cero. Vamos a tener este valor, un valor mínimo hasta que la constante del cultivo llegue a superar las necesidades del cultivo de referencia. Vamos a tener una Kc ascendente mientras tenemos un desarrollo vegetativo del cultivo. Vamos a tener una Kc media, que va a ser un valor máximo de Kc en el momento de floración, fructificación y producción. Y va a disminuir esta Kc mientras el cultivo está ya feneciendo. Estos son los datos que nos da el manual de la FAO. Los valores de la Kc y los tiempos que se demoran estos periodos de desarrollo de los cultivos. Bueno, nos dan mucha más información, ¿no? Porque hay algunos temas de investigación ahí, pero vamos a referirnos a estos valores, a las tablas de la FAO, que son los más aceptados y más valorados mundialmente, digamos, hasta ahora. La FAO sigue actualizando las cosas y posiblemente tendremos nueva información. Ahorita nosotros trabajamos con el segundo manual. El primer manual de riego es el manual 28. Ahorita nosotros trabajamos con el manual número 56 y me imagino que yo creo que ya pronto trabajaremos con un manual más moderno. ¿Sí? Entonces, no se me confunda, Andreita. Ok, gracias. Entonces, como les decía, aquí tenemos las pérdidas, la evapotranspiración del cultivo, más la infiltración, más la escorrentía. Y aquí tenemos los actuales, ¿no? La precipitación, la diferencia de humedad que vamos a tener, el riego, la eficiencia del riego y vamos a calcular algunas cosas con esta tabla. No sé, no me quiero adelantar a esto sin haber pasado por la precipitación efectiva. Vamos a hacer esta tablita entre nosotros y finalmente les voy a dar esta tabla. Déjenme ver. No está aquí todavía, pero es una tabla que ya trabaja con macros, que solo le incluimos los valores y ya nos hace todo este trabajo. Para nosotros poder saber cuál es el riego diario que tenemos que dar a los cultivos. ¿Sí? No sé si tenemos dudas sobre Por este esto tema. sacamos la demanda de La del riego. demanda, exacto. Verán, nosotros aquí vamos a definir el riego en milímetros. Como les dije, aquí vamos a tener que la fracción de agotamiento se me va a cumplir en este nivel. Entonces voy a tener una fracción de agotamiento mínima hasta llegar a este nivel donde voy a volver a elevar el suelo a capacidad de campo. Estando a capacidad de campo, voy a definir la eficiencia del sistema para poder definir la lámina bruta
Y esto también me va a servir para calcular el volumen total de agua que voy a tener en un área específica. ¿Sí? Entonces, ahorita sí les voy a dejar tarea que avancen con los datos de precipitación en las estaciones que ustedes están definiendo. Tengo datos de precipitación de algunos proyectos, pero quisiera más bien trabajar con los datos del proyecto que ustedes necesitan para poder ir sacando un resultado valorable. No sé qué opinan ustedes. ¿Está bien? Sí, yo estoy de acuerdo, José Luis. Listo. Ahora fue una clase rapidita, vean. Y eso que el guachito recién llegó. Chocolates, guachito. Ay, por ahí les dejé, por ahí les dejé. Ya se me han comido entonces. Por favor, avancemos para el miércoles con la información. Si es que a ustedes ahorita quieren, quédense definiendo las estaciones con las que van a trabajar y vamos descargando la información ya para poder hacer los cálculos definitivos de la evapotranspiración y de la precipitación efectiva. Muy bien. De acuerdo. Listo. Creo que estamos suficiente por hoy. Estamos avanzando. Después de esto ya entramos con conceptos de infraestructura y ya con el tema de conceptos de infraestructura y sistemas de riego, entramos a lo que es el sistema de riego localizado por aspersión y por surco y vamos a terminar con un poquito de teoría de introducción a lo que sería la fertirrigación y lo que sería modelos nuevos, ¿no? De aeroponía y ese tipo de producción. Súper, José. Esperamos ya para las próximas clases estar Ya. más atentos. Póngase atentas con los deberes para ir avanzando. Sin información no Sí. se hace nada. Sí, Ya, eso es. ya, Quedemos ahí por hoy. listo. Listo, Hasta gracias. luego, profe. Gracias, Hasta- gracias a ustedes. luego. Hasta luego. Gracias, Jesús. Hasta Gracias. luego, hasta Hasta mañana. luego, hasta luego.